Muchas gracias, Pastor Bonilla. Buenas tardes a cada uno. Bienvenidos a No te rindas, aún hay esperanza. Quiero enviar un saludo especial a Nicaragua, 3ABN, LVP, Vivir TV en Arizona, Esperanza TV Costa Rica y también a los hermanos que me enviaron una notita desde Mina de El Limón que están sintonizando en Nicaragua. Un gran abrazo en el nombre del Señor. ¿Cómo han pasado el día hoy? Bien, un poquito ocupados, ¿verdad? Comienza la semana, actividades. Aquí en este lugar está un poquito fresco, frío, pero qué bueno que el Señor nos congrega con un sagrado propósito para escuchar un mensaje de su corazón a nuestro corazón. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos. Quiero reiterar que durante la noche he estado orando no solamente por cada petición nombre por nombre que son varios. Y allí volqué mi alma a Dios. Señor, esta linda gente ha puesto en su papelito honra su fe, lo que han escrito allí en sus tarjetitas. Honra su fe, contesta su oración de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su fe, de acuerdo a tu gran amor por cada uno. Y después también recibí una lista por PDF. En internet también estuve orando porque hay hermanos que están llenando estas decisiones y estos pedidos de oración a través del internet. Hermanos, estamos tomando muy en serio el orar los unos por los otros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder cuando oramos unos por otros. Por lo tanto, hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy al final tendremos una invitación especial. Y voy a para eso invitar luego al cuarteto Dabar que nos guíe en el canto que nos va a ir preparando para la decisión hoy de decir: Jesús, quiero tomarme de tu mano. Jesús, quiero seguir tu camino. Pregunto, querido amigo y amiga, ¿estás listo esta noche para recibir un rayito más de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Vamos a hacer algo igualmente que hemos hecho durante la noche con esta tarjetita, mi respuesta de amor a Jesús. Pero vamos a repasar rápidamente la temática que tenemos para los siguientes días. Aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, por este momento, por Esperanza TV Costa Rica, por los demás canales, por YouTube, etcétera. Mañana es la fórmula para una sociedad libre de crímenes, la solución divina a la ola de maldad que azota el mundo. Luego seguiremos con el siguiente tema, que es esperanza para un nuevo comienzo. 3 pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. 3 pasos maravillosos, cortitos, sencillos, y que el Señor garantiza con su nombre, que nos garantiza la vida eterna al dar esos 3 pasos. Luego un tema de actualidad. Si hay un solo Dios, ¿por qué tantas religiones? ¿De dónde salieron? ¿Son todas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Veremos este tema fascinante y recorreremos 2000 años de historia en tan solamente 40 minutos el día jueves. El viernes iremos a un tema muy delicado, tal vez el tema más claro en todas las escrituras, porque hay más de 1600 versículos que nos hablan acerca de esto y todos coinciden. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Hay esperanza más allá de la tumba? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos? ¿Los volveremos a ver alguna vez? ¿Qué es eso de las apariciones? Hermanos, temas que la palabra de Dios tiene la respuesta segura y vamos a ir sobre ella. Y luego el sábado he estado rogando a Dios y digo, yo no puedo privar a mis hermanos de recibir una gran bendición, porque hablaremos del tema favorito de Jesús, que eran las finanzas. Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema. Si tú revisas los evangelios, el secreto bíblico de la prosperidad financiera, ¿qué solución tiene Dios para nuestros problemas financieros? Eso será el sábado en la mañana y cerraremos esta miniserie con el pueblo de la esperanza. El pueblo de la esperanza, ¿tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? Vamos a preguntarle a Jesús, que fue el que creó la iglesia. Por lo tanto, amados, serán temas maravillosos que abordaremos. Y ahora volvemos a recordar que el mensaje de este libro es: tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos a hacer una pausa para orar al abrir el santo libro de Dios. Nuestro Padre Celestial,
Llegó la hora de escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que nos hables, que nos des oídos atentos, corazones dispuestos a seguirte. Hoy hemos escuchado muchas voces, pero queremos escuchar tu voz en esta hora. Muévete con tu espíritu en cada corazón. Yo he estado orando mucho a lo largo de las horas de este día por el tema de esta noche. El tema de esta noche es vital, es clave, es de suma importancia. Es lo que Jesús está haciendo ahora, y cuando termine lo que está haciendo vendrá a dar la recompensa o el castigo. Queremos estar entre los que reciban la recompensa eterna. Bendícenos, muévete con tu espíritu. Sabemos que lo harás. Alguien en esta tarde ha de hacer su decisión para vida eterna. Que ninguno de los que estamos aquí falte cuando Jesús venga, y que todos nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comienzo con esta historia conocida y vivida por gran parte de la población de este planeta. En la ciudad de Copiapó, cerca de Copiapó, Chile, el día 25 de agosto a las 2:05 de la tarde, hace más de 10 años, 33 hombres iban a su trabajo común, ordinario, un trabajo de rutina, no sabiendo que ese día iba a cambiar sus vidas para siempre. Todo iba bien cuando descendieron a la mina, una mina que estaba en condiciones bastante pobres, deterioradas, sin planos específicos, y al mismo tiempo ya se le habían dado advertencias que tenían que reparar algunas de las galerías. Exactamente a esa hora de la tarde, cuando los hombres estaban a más de casi 1 kilómetro de profundidad, la mina se derrumbó. Y cuando la noticia llega a la superficie, ¿qué hacer? ¿Dónde buscarlos? ¿Dónde comenzar la búsqueda? Ese lugar desértico donde no ha llovido en toda la historia y que prácticamente no ha caído una gota de agua, el lugar más desértico del mundo. Así comenzaron las excavaciones. ¿Pero dónde comenzar? Y siguieron día y noche. ¿Dónde excavar? ¿Estarían con vida? Habían sido sepultados, aplastados, por decir así, por las rocas en ese derrumbe. ¿Habrían entrado ellos al lugar de refugio a tiempo? Continuaron las excavaciones. Y finalmente, cuando se iba a hacer una última excavación, el ingeniero encargado anunció a la prensa: vamos a hacer una última excavación, y si esta falla, vamos ya a dejar de excavar porque no sabemos dónde están. Es excavar como buscar una aguja en un pajonal, porque es imposible prácticamente, no sabemos dónde pueden estar. Y cuando estaba en conferencia de prensa ante la prensa mundial, las familias en tensión: ¿será que están con vida? ¿Qué va a pasar? ¿Podrán ser rescatados? Alguien le anuncia al ingeniero: señor ingeniero, el drill o el taladro tocó una roca y se está desviando a 45 grados. Y él estuvo a punto de decir: ya cancelen la operación, ya no perforen más. Pero allí estaba la prensa mundial y dijo: bueno, sigan. Siguió en la reunión de prensas, y al rato llaman: silencio, por favor. Se escuchan golpes. ¿Será posible que dieron exactamente donde estaban ellos? Y enviaron una sonda allá abajo. Y de abajo llega la noticia que conmovió el mundo: estamos bien en el refugio los 33. Y el presidente del país anuncia al mundo: ahora había esperanza, sabían dónde estaban, podían saber dónde rescatar. Había llegado en forma milagrosa ese taladro al lugar donde los 33 habían llegado a tiempo antes del derrumbe, habían escapado. Y así comenzó, hermanos, enviaron cámaras y allá ellos saludan. Pasó ese calor tremendo en la oscuridad después de varios días, y en la superficie se montó el campamento Esperanza. Para las familias, para la prensa mundial, parecía toda una ciudad. Un pastor adventista del séptimo día que estaba en la zona, mi amigo el pastor Carlos Parra, dijo: lo que esta gente necesita es esperanza, y consiguió 33 Biblias pequeñitas y las envió en ese tubo allá abajo, y les indicó qué debían leer. Y el primer versículo que les indicó del libro de Salmos: tú rescatas del hoyo mi vida. Cuando ese mensaje de esperanza llega a estas personas, devoran ese versículo, hicieron de la palabra de Dios su guía. Cuando entrevisté a uno de ellos, me dijo: no éramos 33 los que estábamos abajo, éramos 34, Jesucristo nunca nos dejó solos.
Amados, la palabra de Dios hace la diferencia. Déjame decirte que en momentos de crisis, cuando hay crisis que parecen imposibles, cuando estamos sepultados de problemas, la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae guía, nos trae seguridad. No estamos solos, Jesús nos acompaña. Y allí yo tengo una de esas Biblias que fue dedicada por un minero, lo guardo con mucho cariño, porque estuvo allí abajo casi 69 días en ese lugar de rescate. Y ahora, hermanos, pocos días antes del rescate envían a un especialista. El rescate tenía que ser de noche, porque habían estado en oscuridad ya por más de 2 meses. Si salían a la luz quedarían ciegos. Así que enviaron a un especialista para indicarles cómo entrar en la cápsula, cómo pararse, cómo respirar, cómo ascender en ese ascenso que les llevaría unos 45 minutos. Y ahora los vimos salir, y el rescate fue de noche, y los vimos salir uno a uno. Oh, hermanos, el mundo gritaba de alegría. Ese campamento de esperanza vibraba a los gritos. Estaban perdidos, pero ahora son salvados. Salieron algunos diciendo: gloria a Dios, estamos libres. Estábamos muertos, pero revivimos. Algunos salieron tan enfermos que hubo que sacarlos en camilla porque estábamos muy debilitados. Otros, lo primero que hicieron fue agradecer a Dios de rodillas: Señor, gracias por devolvernos la vida. Familias unidas nuevamente, lágrimas de alegría corrieron por muchas mejillas. Uno escribió en el casco: nadie se queda allá abajo. Qué lindo lema, ¿verdad? ¿Quién se iba a querer quedar allá abajo? La muerte era segura. Y amados, así comenzó el rescate, y hasta que el último salió, y entonces se acabó el rescate, se cerró esa perforación para siempre, se acabó el rescate, y también el campamento Esperanza ya no era necesario, porque ahora estaban a la luz, a la familia, con las familias, en la vida otra vez. 33 hombres fueron milagrosamente rescatados, el rescate más costoso que recuerda la historia moderna y más complejo, donde actuaron personas y técnicos de la NASA, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, etc. Un rescate. Nadie decidió quedarse allá abajo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué está haciendo Jesús hoy, hermanos, mientras hablamos? Está en la operación de rescate más grande del universo. Este es un tema de actualidad. Tan pronto cuando Adán y Eva cayeron en pecado, hermanos, quedamos todos, por así decirlo, sepultados por algo más que 1 kilómetro de rocas. Quedamos perdidos para siempre. Pero Jesús, viendo nuestra necesidad, se encapsuló a sí mismo, vino a Belén a nacer, a enseñarnos el camino de regreso hacia la vida eterna. Murió, fue sepultado, resucitó al 3er día. Y ahora prometió: voy a regresar. ¿Y qué está haciendo ahora mientras esperamos su regreso? Está en la operación de rescate más costosa del universo, le costó su vida. Está tratando de curar algo más que una pandemia con inyecciones o tratamientos o cubrebocas. La enfermedad es tan grave, hermanos, que requiere más que una inyección, requiere una transfusión completa, un cambio completo de nuestra vida para poder vivir para siempre. Eso es lo que Jesús está ocupado. Hoy hablamos de pandemia, pero esta pandemia es mayor. No hay remedio humanamente hablando. Pero Jesús tiene remedio para esta pandemia llamada el pecado. Oh, amados, el tema de esta noche es antídoto celestial contra la pandemia. Esperanza ante tu cita con el destino. Las buenas nuevas acerca del juicio de los siglos. ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el cielo antes de regresar? Hay un mensaje que está yendo a todo el mundo. En Apocalipsis nos dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, este mensaje es tan importante que cada habitante del planeta tiene que escucharlo antes del regreso de Jesús. Es un tema poco predicado, poco comprendido, pero es el tema de actualidad. Porque cuando Jesús termine de hacer lo que está haciendo,
ese juicio en favor de los hijos de Dios, porque hay una acusación pendiente. Somos pecadores, dice el diablo, merecen morir para siempre. Y Jesús dice, es cierto, merecen morir, pero yo morí por ellos. Por lo tanto, ellos me aceptaron a mí. Mi vida sustituye la vida de ellos. Por lo tanto, yo los declaro libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Las buenas nuevas del juicio. Y cuando esto termine y cada caso haya sido decidido, Jesús vendrá y habrá solamente dos grupos: vida eterna o muerte eterna. Hermanos, es un tema fascinante, porque cuando tú y yo oramos hoy, ¿a dónde van nuestras oraciones? No van allá en un lugar etéreo, a alguna parte, van exactamente donde Jesús está en este momento en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, defendiendo nuestro caso, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y mientras en este mundo hay desgracias, calamidad, amenaza nuclear, mientras en este mundo hay desastres económicos, incertidumbre, caos, contaminación, hambres, pestes, paralelamente en el cielo se está llevando una obra que va a afectar a cada ser humano. Es por eso que este mensaje tiene que ir a todo el mundo a gran voz, para que todos tengan la oportunidad de escuchar y hacer la decisión correcta de ser rescatados. El juicio de los siglos. Oh, hermanos, un tema fascinante. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17 que ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Y ese día, hermanos, es mencionado con exactitud cronométrica, porque la Biblia es muy exacta. Habría un día que comenzaría ese juicio, y ese día se ha extendido, y cuando termine, cada caso, cada ser humano habrá decidido para vida eterna o muerte eterna. Y hay una profecía que es magnífica, hermanos, que uno a simple vista no la distingue, pero la misma palabra de Dios se explica a sí misma. Dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir esto? Habla de un periodo de 2300 tardes y mañanas. ¿Sabes que la expresión tarde y mañana es bíblica? Quiere decir un día. Cuando la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, ¿qué quiere decir? La expresión tarde quiere decir noche. Es por eso que los días comenzaron a contarse siempre a la puesta del sol, porque fue la tarde primero y la mañana, que es la porción del día, la de claridad. Es por eso que aquellos que todavía guardan el sábado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, comienzan a respetar lo de la puesta del sol del sábado, porque comienza el día a la puesta del sol. 2300 días, por decir así, y el santuario será purificado. ¿Y qué es esto, hermanos? Bueno, vamos a ver algo para entender. Un día profético, en la profecía un día profético equivale a un año literal. Y allí están las referencias bíblicas que nos indican que día por año, o sea, un día profético equivale a un año literal. Ahora los años eran de 360 días porque el calendario hebreo usaba el calendario lunar de 30 días, no de 31. Por lo tanto son 360 días, no 365. Y ahora encontramos que un día equivale a un año literal. Y cuando habla de 2300 días, quiere decir 2300 años. Un periodo extenso. Y al final de ese periodo es cuando ocurría algo grandioso que afectaría a cada ser humano. Y esto es lo que encontramos, amados, cuando estudiamos esta gran profecía, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Qué es esto de la purificación del santuario? Cuando vamos a la Escritura encontramos la respuesta. Si tan solo supiésemos cuándo empieza este periodo, le agregamos 2300 años y llegamos exactamente al momento cuando Jesús comienza a hacer algo, su obra final de juicio en favor de la humanidad. Y la Escritura es exacta, cronométrica. Él menciona que el año 457 comienza esa profecía con el decreto de Artajerjes de autorizar a los judíos a construir Jerusalén. Le agregamos 2300 y llegamos al año 1844, un año clave en la profecía bíblica, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer su obra final de intercesión. Y cuando termine, como dije, cada caso habrá sido decidido. Jesús entra, como dijimos, en el lugar santísimo, el santuario celestial, a hacer su obra final de juicio,
o purificación del santuario, y de acuerdo a la profecía bíblica que es exacta, cronométrica, corresponde al día 22 de octubre del año 1844. Hermanos, esto no es discutible ni es asunto es exacto, la misma Biblia dice, no te dice el día, pero te da los datos exactos cuándo comenzaría, y la historia sí lo confirma. Ahora escucha esto, sígueme por favor. La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, símbolo del juicio final, llamado el día de la expiación. Cuando Dios le dijo a Israel, ustedes van a ser la luz del mundo, yo los he elegido a ustedes para que expliquen al mundo el plan de salvación, no para que guarden la verdad que yo les doy, sino para que la compartan. Le digo, hagan un santuario para mí, yo habitaré en medio de ustedes, en medio de ellos. Y le dijo a Moisés, alzarás el tabernáculo, esa tienda portátil, de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Quiere decir que hay un original, del cual el santuario en esta tierra era una pequeña maqueta, un ejemplo en pequeño para explicar al mundo cómo es que Dios salva. Y hermanos, es algo maravilloso porque nos preguntamos, ¿qué está haciendo Jesús hoy? ¿Qué es el juicio, el plan de salvación? ¿Por qué la mayor parte del mundo cristiano no comprende, ni siquiera predica esto, cuando hay libros enteros como Levítico, Daniel, Hebreos y Apocalipsis que nos hablan de esta gran verdad? Por casi 1500 años Dios trató de enseñar a su pueblo el plan de salvación a través de los ritos y servicios del santuario para que anunciaran al mundo su plan de rescate, su plan de salvación. Israel tristemente falló en este cometido. Y en lugar de 12 tribus, el Señor levantó 12 discípulos y dice, vayan a todo el mundo con este mensaje, ya prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora veamos esto, hermanos, rapidito, para que veamos cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en forma coherente. Y no es la salvación diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Porque algunos dicen, en el Antiguo Testamento se salvaban por obediencia, guardando la ley. No, hermanos, siempre fue por fe en el Cordero de Dios que vendría en el futuro. Y cuando en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios vino, hoy miramos por fe al pasado, al momento cuando Jesús murió por nosotros. Siempre ha sido por fe en el Cordero de Dios. No en ceremonias o ritos, porque esos ritos representaban lo que Jesús estaba haciendo en el plan de salvación. Mira, el Antiguo Testamento, ven conmigo rapidito a esto. La primera fiesta era la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua era lo que inició cuando fue la liberación de Egipto. Allí estaba el cordero presente, tenía que ser sacrificado, la sangre puesta en los bordes de las puertas para evitar la destrucción. Y esa noche salieron de la esclavitud de Egipto. Y el cumplimiento del Nuevo Testamento se encuentra en Jesús, el cordero que muere, su sangre es vertida por nosotros, debe estar presente en nuestros hogares, en nuestras vidas, y Él nos libra de la esclavitud del pecado para hacernos libres y quiere que vayamos a la tierra prometida. ¿Captas tú el simbolismo? Luego venía la fiesta de las primicias, las lluvias que comenzaban a caer para madurar los primeros granos. Y eso en el plan de salvación del Nuevo Testamento representa la resurrección de Jesús. Jesús, dice el apóstol, es primicia de los que durmieron. Y así como Él se levantó, se levantarán todos aquellos que creen en Él. Venía otra festividad, la fiesta del Pentecostés. Pente quiere decir 50. 50 días después de la Pascua, cuando caían las grandes lluvias que maduraban el grano y venía la gran cosecha. En ese tiempo fue dado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora, hermanos, eso tiene su cumplimiento parcial, porque cuando Jesús ascendió al cielo 50 días después, descendió el Espíritu Santo con poder, como llamas de fuego, y los discípulos salieron a predicar con poder a todas las personas, miles convertidos después de cada sermón. Pero la predicación gloriosa, más abundante lluvia de todas será muy pronto, cuando el pueblo de Dios en todo el mundo esté lleno del Espíritu Santo e irá a toda nación, a todo rincón del planeta anunciando, prepárense, la hora del juicio ha llegado, Jesús viene pronto, pongan su nombre en el libro de la vida. Y ahora encontramos que sonaban las trompetas, una festividad. Las trompetas sonaban 10 días antes del día especial de expiación o purificación del santuario, que era considerado un día de juicio. Y sonaban las trompetas, prepárense, porque ahí daba comienzo el nuevo año judío.
el Rosh Hashanah que dicen, ¿verdad? Prepárense porque en 10 días es el ajuste de cuenta, y el que no tenga su vida arreglada y el que no esté purificado y no tenga su vida entregada a Dios de corazón va a ser eliminado del pueblo y nunca más va a poder ser parte del pueblo de Dios. Y la gente se preparaba por 10 días físicamente y espiritualmente. Y hermanos, esto tiene su cumplimiento, que justo antes que el juicio ocurra, como estaba profetizado el 22 de octubre de 1844, Dios levanta un pueblo de un chasco y los comisiona: vayan a todo el mundo, anuncien que la hora del juicio ha llegado. El reloj profético de Dios, se había llegado la hora y llegaba el día de expiación, el día más solemne. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde los pecados simbólicamente quedaban acumulados todo el año. Y allí la presencia de Dios se manifestaba. Dios perdonaba a su pueblo y salía de allí. Y ahora anunciaba que Dios había sido propicio a su pueblo. El pueblo estaba perdonado. ¿Y qué es lo que seguía? La gran festividad de regocijo, de que ahora iban a morar en cabañitas, en carpas y demás, y se gozaba una festividad extensa, hermosa. Hermanos, hoy a partir del 22 de octubre estamos viviendo en el día del juicio, y una vez que el juicio termine, cada caso estará decidido, y una vez que cada caso esté decidido, Jesús vendrá a llevarnos al hogar donde moraremos con Él para siempre. ¿Captas tú el plan de salvación en el Antiguo Testamento? Dios dijo a Israel: vayan, anuncien al mundo. Israel apagó esa luz, pero Dios ha comisionado a su pueblo fiel a que predique este mensaje, que era tanto válido en el Antiguo Testamento como es válido hoy en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Oh amados, yo quisiera leer algunas citas maravillosas. Yo creo mucho en los profetas, y la palabra de Dios anuncia que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo tiene el don de profecía. Y Dios no ha dejado este don de profecía fuera de su pueblo, al contrario, lo ha reafirmado. Y encontramos estos escritos inspirados de la profetisa de Dios que dice en el libro Conflicto de los Siglos, que se lo recomiendo: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Por qué, hermanos? Porque es la forma como Dios actúa para salvarnos. Hoy se hace mucho énfasis, y está bien, no lo condeno, el Cristo de la cruz. Jesús muere en la cruz, pero hermanos, esto es un evento histórico de hace casi 2000 años. Jesús no está en la cruz, por eso no adoramos un crucifijo. Jesús murió y resucitó, hoy vive e intercede por nosotros. Esa es la verdad para esta hora. Por eso nuestros ojos están fijos en entender claramente este mensaje del santuario y lo que Jesús está haciendo. Dice el mismo libro: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Está obrando la operación de rescate más costosa del universo. Le costó su vida. Y aquí mira qué impactante esto. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Hermanos, ¿la cruz fue importante? Claro que sí. Pero tan esencial es lo que Jesús está haciendo hoy, porque lo que hoy hace, Él está confiriendo los méritos de su muerte perfecta y su vida perfecta a cada uno de los hijos que se acercan a Él en oración. ¡Qué hermoso! Hay algo más. Dice: el pueblo de Dios debería tener ahora fijos sus ojos en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque Jesús está allí, en ese lugar, intercediendo. Uno dice: pero ¿cómo puede estar en un lugarcito? Hermanos, yo no sé, no me preguntes, pero hay libros enteros en la Biblia, como el libro de Hebreos, que habla justamente de eso. En la película Apocalipsis se habla exactamente de los mismos elementos que se veían en el santuario terrenal. Hay un santuario celestial. Dios lo dice, y Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto, nuestros ojos deben estar fijos. ¿Dónde Jesús está? Esa es la verdad para esta hora, lo que Jesús está haciendo por sus hijos. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra fe se basa en lo que Jesús está haciendo para salvarnos, ¿no es cierto? Y cuando nuestros ojos por la fe se fijan allí, recibimos la bendición de Dios. Es allí donde el Señor contesta tu oración, mi oración. Pero eso dice el libro de Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Allí tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, muere por nosotros, intercede por nosotros.
El mismo salmista ya lo había dicho hace siglos: los caminos de Dios se ven desde su santuario. Hermanos, nunca vamos a poder comprender el plan de salvación, cómo Jesús obra la salvación, si no entendemos qué es lo que Jesús está haciendo y qué es esto del santuario. Quedaremos totalmente con pedacitos de información y vamos a decir: qué lindo, Jesús muere, me salva. Pero hermanos, ¿te salva de qué? Y vamos a ver ese tema mañana. Y al mismo tiempo, ¿qué está haciendo hoy? ¿Cómo opera el plan de salvación? Así como minuciosamente se operó ese plan de rescate allí en Copiapó, Chile, el Señor, hermanos, en forma que digamos, en detallada, está obrando un plan de salvación para que tú y yo comprendamos que Él nos ama y Él se interesa por nosotros, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos al libro de Daniel, porque Dios, que es el Dios del tiempo, Él es atemporal. Él condujo en visión hacia el futuro al profeta Daniel, al igual que otros profetas, para mostrarle lo que ocurría exactamente en ese día que la profecía indicaba. Y esto es lo que dice. Dice Daniel: él no entendía pero escribió fielmente lo que veía. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Has visto tú en las películas documentales o fotos, tanto en Inglaterra como todos los países que han estado bajo el dominio de la corona inglesa, que los jueces cuando entran en sesión se ponen una peluca blanca? De allí viene la figura, señal de respeto, de experiencia, el anciano de días, símbolo del Padre, ¿verdad? Y cuando Daniel presenta fuego ardiente, es esa energía que está en el trono de Dios que mantiene el universo con vida. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares le servían, millones y millones asistían delante de él. Estos son los ángeles, evidentemente. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, el universo es convocado porque comienza la obra de juicio con la primera persona que murió aquí, que fue Abel, y después siguió con Adán, Eva, Caín, etc. Y pronto tu nombre y el mío pasarán ante el registro celestial. Y Dios tiene registro de todo detalle, aún de los pensamientos e intenciones. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Se acerca evidentemente al Padre. Hermanos, hasta que vino, dice, al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y sigue diciendo el relato bíblico que se le dio todo el poder, la autoridad para juzgar, porque Jesús ganó el derecho en la cruz del Calvario a ser nuestro abogado, nuestro juez, nuestro salvador. Un juicio solemne. Hermanos, yo estaba predicando de este mensaje en la Ciudad de México hace unos años atrás, en un lugar muy sofisticado, donde venían las personas solamente por invitación especial, y cuando vi llegar a algunos que venían con sus coches blindados, con guardaespaldas y demás, yo hasta me asusté, porque digo, aquí viene persona de alto perfil. Y en la segunda fila un señor que entró con un bastón, con su señora y su cuñada, y me estaba mirando. Yo observaba atentamente, y cuando terminó la reunión se acerca y dice: permítame hablar, quiero saludarle. Y digo: con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dice: bueno, yo soy el ex fiscal general de la Ciudad de México, y cuando anunciaron este tema acerca del juicio, yo soy magistrado y me interesan estos temas. Yo soy cristiano y siempre estudio la Biblia y le pregunto a un ministro y esto y lo otro, y cada vez esto me ha confundido con el asunto del juicio. Algunos dicen que es cuando muere, otros cuando va al cielo, otros cuando otros cuando el Señor Jesús venga. Y cuando terminó de escuchar el tema, dice: ¿sabe? Esta noche he comprendido el Evangelio. Hizo clic en mi mente. Ahora veo que Dios actúa de una forma coherente, no como un Dios arbitrario que dice aquí y allá. Bueno, él, su esposa y su cuñada tomaron la decisión de aceptar a Jesús. 2 semanas más tarde fueron bautizados. Él murió hace poco de COVID, pero su esposa sigue fiel a las cosas de Dios. Hermanos, el mensaje de Dios está para traernos luz,
para razonarlos, no para emocionarnos solamente. Porque me dijo una hermanita una vez: pastor, escuché hablar a tal pastor, habló tan bonito, pastor, me sentí, hasta derramé lagrimita. Hermana, cuénteme qué bonito, yo también me estoy entusiasmando. ¿De qué se trató? Mire, pastor, no me acuerdo nada, pero me sentí tan bien. Hermanos, la verdad hay que razonar, la verdad. Y cuando vemos que la Biblia nos presenta todo esto, no para complicarnos la vida, sino para que veamos que Dios es un Dios de amor, de justicia, y no hace cosas arbitrarias. Si lo hiciera, el diablo tendría suficientes razones para: mira, Dios está actuando a su manera y a mí me lo prohíbe. Dios tiene su orden, hermanos, y este juicio es una forma cronométrica como lo hace. Vamos a ver los elementos del juicio. En todo juicio siempre tenemos varios elementos, ¿verdad? Tenemos un juez, un acusado, un fiscal acusador, un abogado, hay testigos, hay una ley por la cual la persona es juzgada, y también están las evidencias. Yo no sé si hay un magistrado, un abogado, una persona doctora en leyes aquí, tal vez deba corregirme, pero eso es lo que he conseguido de que así funciona un juicio. Esos son los elementos. Y en la Biblia menciona que el juez es Jesús. Los acusados, todos nosotros, el diablo dice, son pecadores, merecen morir para siempre. Él es fiscal acusador. Pero también Jesús es el abogado. Mira qué interesante. El juez es al mismo tiempo el abogado. ¿No crees que hay ventaja en este juicio? Jesús no perderá un caso. Él es el juez, pero también es el abogado. Testigos, los ángeles que todo lo ven. La ley, los 10 mandamientos que el mundo trata de ignorar, incluso dice que fue abolido y cambiado. Mañana vamos a ver eso. Es un tema muy profundo, hermanos. Todo el mundo, cristianos y no cristianos, van a ser juzgados por los 10 mandamientos dados por Dios. Esos principios eternos que vienen de la eternidad seguirán por la eternidad. Y las evidencias están en el libro. Si se le hubiese mostrado a Daniel algún chip o guardarlo allí en la nube como hoy lo hacemos, no hubiese entendido, pero vio libros, y los libros eran como rollos en esos tiempos, ¿verdad? Pergaminos. Y él escribió lo que se le fue mostrado. Y luego viene el veredicto. Vayamos rápidamente a esto, hermanos. Dice aquí San Juan 5:22, el mismo Jesús: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Alabado sea el Señor por esto. Tenemos un juez que nos ama. Y nos ama tanto que da su vida por nosotros. Él no va a perder ningún caso. Y aquí viene el acusador, dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él siempre está acusando, y creo que tiene razones, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no sé, tal vez hoy mismo, ayer, hacemos cosas y todo está siendo anotado? El de ahí están, ¿ves? Son pecadores, merecen la muerte. Un solo pecado es suficiente de estar perdido para siempre. Y lo pone a Dios en un dilema. Si Dios es justo, todos deben morir. Pero si Dios es amor, nadie debe morir. ¿Y qué hizo Jesús? En la cruz del Calvario extendió sus brazos. Y allí en ese púlpito llamado cruz, sin decir una palabra, mostró que Él es amor y Él es justicia. Alguien debía morir y Él murió, pero se levantó porque no tenía pecado. Oh, Él hoy ganó el derecho de ser nuestro juez y nuestro abogado. Mis amados, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿No decimos amén a esto? 1 San Juan 2:1. Qué hermoso esa gran verdad. En este juicio el diablo acusa: son pecadores, merecen la muerte. Todos los registros allí están. Y Jesús dice: es cierto, merecen la muerte. Y Él se levanta ante el Padre: mira, Padre, mis manos, allí los llevo, las marcas, allí llevo el nombre de ellos. Ellos me aceptaron. Ellos me confesaron públicamente a través del bautismo mi muerte, mi sepultura y mi resurrección, lo que hice para salvarnos. Padre, yo pagué por ellos, lo cargué a mi cuenta. Y el Padre dice: esa persona gana el derecho de ser representado, y esa persona, la vida perfecta de Jesús es atribuida a esa persona. Hermanos, no pienses que alguien se va a deslizar al reino de los cielos por casualidad o por equivocación. Será solamente por una decisión totalmente intencional de pertenecer a Jesús, para que Jesús lo defienda en este juicio, si no estará perdido para siempre. ¿Captas tú? Porque desde el mismo comienzo hemos hecho énfasis en la importancia del bautismo.
No hay el mínimo chance, hermanos, ante el universo, porque hay un juicio entre medio. Si una persona no confiesa a Jesús como su Salvador, como su abogado, como su juez, y es a través del bautismo. No porque el bautismo salva, el que salva es Jesús, pero Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Jesús gana el derecho de representar tu caso ante el universo, y Él no va a perder ningún caso. Abogado tenemos para con el Padre. Oh, amados, ¿qué es aceptar a Jesús como Salvador? ¿Has escuchado esa expresión que trata, acepta a Jesús como tu Salvador? Es exactamente lo mismo que aceptarlo como nuestro abogado defensor en este juicio. Eso es. Yo diría que es más que decir acepto a Jesús como mi Salvador mirando a la cruz, es aceptar a Jesús en lo que está haciendo hoy, transfiriendo los méritos de su vida perfecta, su muerte perfecta hoy, desde el santuario celestial a sus hijos. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Algunos piensan que el Evangelio es que Jesús murió en la cruz y no, hermanos, el Evangelio es más completo que eso. El Evangelio es que este mundo fue creado por Jesús. Fue secuestrado, se nos mintió, caímos, perdimos todo. Jesús vino, muere para rescatarnos, se levanta, asciende al cielo, hoy intercede por nosotros y pronto vendrá otra vez a buscar a sus hijos cuando el juicio termine. Ese es el Evangelio completo. No podemos predicar solamente parte del Evangelio. Amados, ¿por qué el mundo cristiano no entiende totalmente esto? Porque no estudian la verdad del santuario. No comprenden las profecías que indicaban lo que Jesús venía a hacer. Y entonces por allí se explican solamente algunas cosas del Evangelio, cuando el Evangelio es tan amplio, tan hermoso, tan sublime. Mira lo que ocurrió en el primer siglo. Jesús murió ese fin de semana. Muchos se preguntaban, ¿y qué pasó con el sanador? Dijeron, murió. Ya no está con nosotros. Iban tristes y decían, nosotros pensábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel y ya está muerto. No estudiaron las profecías. Y se para un caminante al lado de ellos y comienzan a dialogar. Y nosotros pensábamos, lamentándose, no se dieron cuenta que era Jesús resucitado que estaba al lado de ellos aquel domingo. Y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A dónde los llevó Jesús? A las profecías del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿A dónde los llevó Jesús? A las profecías bíblicas que indicaban en el libro de Daniel justamente su muerte en favor de la humanidad. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba, los declaraba todo en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, espero que me estén siguiendo aquí. Jesús llevó a sus discípulos, a sus amigos que estaban allí tristes, cabizbajos, lamentándose, los llevó a la palabra por consuelo. La palabra de Dios siempre nos trae esperanza, nos trae consuelo, nos trae la seguridad de que Dios siempre dice la verdad y está guiando las cosas. Y cuando ellos supieron, eres tú, Señor, estás resucitado, y nosotros habían descuidado estudiar lo que Jesús había dicho de que iba a ocurrir con su muerte, su sepultura y su resurrección. Él lo había anunciado varias veces y los discípulos se perdieron la tremenda oportunidad de anunciar al mundo. Miren, Él va a levantarse al tercer día. Él dice la verdad, vamos alrededor de la tumba, porque el domingo, y ya a partir del sábado de noche ya comenzaba el domingo, porque la puesta del sol, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que hubiese sido Jerusalén aquel fin de semana si los discípulos hubiesen cumplido fielmente con la orden de decir, Jesús va a resucitar al tercer día? Viernes primer día, murió a las 3 de la tarde. Sábado, ya se contaba como un día. Sábado, estuvo todo el día en la tumba. Domingo, o sea, primer día, a la puesta del sol, a partir del primer minuto ya contaba y se contaba como un día. Jesús pudo haber resucitado y evidentemente lo hizo en la madrugada. ¿Te imaginas lo que hubiese sido? Miles y cientos de miles de personas viendo el mayor milagro de la historia, Jesús saliendo de la tumba glorificado. Avancemos 2000 años más tarde. ¿No está por ocurrir el evento más grande de la historia, Jesús viniendo por segunda vez? ¿No crees que es hora de anunciarlo, hermanos, a alta voz al mundo, de que Jesús viene pronto? Y que Jesús
resucitado, hoy intercede y pronto regresará. Sí, amados, Jesús dice escudriñar las Escrituras. ¿Sabe qué Escritura hablaba Jesús? El Antiguo Testamento, la única Biblia que había en sus días. Porque el Nuevo Testamento fue escrito, recién empezó a escribirse como 40 o 50 años después que Jesús ascendió al cielo. Y Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí, en ellas tenéis la vida eterna, la palabra de Dios. Hermanos, por no estudiar justamente el Antiguo Testamento, mucha gente no entiende el Nuevo. Confunden los 10 mandamientos con las leyes ceremoniales que fueron clavadas en la cruz. Y esas leyes ceremoniales que Moisés escribió en un libro eran diferentes a las leyes que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra que fueron puestos dentro del arca. Las leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés en un rollo, en un pergamino, puestas al costado. Todos apuntaban a festividades, ceremonias que apuntaban al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Y cuando muere el Cordero de Dios, todos esos reglamentos, ceremonias caducaron porque encontraron su cumplimiento en el Cordero de Dios. Pero algunos, por no estudiar el Antiguo Testamento, no comprenden el Nuevo y piensan que si la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron anulados. Mañana vamos a hablar un poquito más de esto en detalle, que es un punto de discusión y al mismo tiempo de mala comprensión dentro del mundo cristiano. Hermanos, Jesús dijo en el Sermón del Monte, que de paso el Sermón del Monte es la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Él dijo, cuando venga, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros, Señor, hicimos esto. Y Él dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes que esta expresión, hacedores de maldad, quiere decir quebrantadores de la ley? Es lo que dice. Por eso Dios tendrá un pueblo que no solamente le amará, sino que guardará sus mandamientos. Hermanos, el libro de Daniel nos habla de esta gran profecía. Y aquí viene algo glorioso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora repitamos juntos esta promesa. Comenzamos. Acerquémonos pues, confiados, no los escucho. Otra vez. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, tal vez nos tomemos hoy unos minutitos más y los devuelvo la semana próxima, porque este tema es muy importante. Así que los pastores que ya están entrando en el bautisterio, un momento más, vamos a tener un bautismo hermoso. Todos los bautismos son hermosos. Pero hermanos, yo no puedo dejar de declarar la verdad para esta hora, que Jesús nos dijo tiene que ir a gran voz a todo el mundo, y tristemente lo que menos se está predicando hoy desde nuestros púlpitos y menos en campañas de evangelismo. Testigos, los ángeles, el ángel de Jehová campa alrededor de los que les aman, los que le temen y los defiende. La ley por la cual hemos juzgado dice, así hablad y así haced como los que habréis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y qué ley habla allí? El que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Se refiere a los 10 mandamientos, la ley por el cual cada ser humano debe ser juzgado. Sígueme por favor. Dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Y dice el versículo que pongo aquí en 1 Corintios, el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios todo lo ve, todo está anotado. Pronto en los registros, cuando aparezca nuestro nombre, compareceremos frente a eso. Aún los pensamientos. Hermanos, nada es pasado por alto. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, limpiamente, ¿verdad? Ellos verán a Dios. Y ahora podemos nosotros esconder muchas cosas ante las personas. Podemos esconder muchas cosas ante las diferentes autoridades, pero de Dios no podemos esconder nada. Nos volvemos a encontrar con estos actos. Por eso es importante que frente a cada desobediencia aparezca allí perdonado, perdonado. Y ahí es donde viene la oración para decir, Señor, perdóname esto y esto. Y Jesús pone perdonado. Y cuando tu nombre aparezca en el libro y pase el registro de tu vida, aparezca allí perdonado por la sangre de Jesús. Mis amados,
Aquí viene la promesa hermosa: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ya en este mismo momento tenemos, y vamos a proceder un momento más, pero déjame terminar contarte la historia de lo que pasó en Chile. A cualquiera que me confiese, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Oh hermanos, Jesús nos va a confesar como sus hijos, herederos del reino eterno. Hay un libro, el libro de la vida, y en ese libro van a estar escritos los nombres de aquellos que confiesen a Jesús públicamente a través del bautismo, aceptando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Oh amados, la pregunta es: ¿has confesado a Jesús? ¿Tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no lo tienes, hay una expresión en inglés que dice: you are walking on thin ice. Estás caminando sobre hielo muy delgado y en cualquier momento se va a quebrar y te vas a hundir. Dios nos ayude a hacer la decisión correcta en el momento correcto. Las buenas nuevas acerca del juicio: que tenemos un gran abogado. Jesús no va a perder ningún caso. Jesús es nuestro abogado, nuestro Salvador, y pronto declarará inocente, salvado, heredero del reino de los cielos. Temed a Dios, dadle gloria. Las buenas nuevas de que la hora del juicio ha llegado. Sí, Jesús quiere declarar inocente, salvado, heredero. Los ángeles están tomando nota. Pronto será demasiado tarde. Para muchos ayer fue muy tarde, para muchos hoy es demasiado tarde. Y pronto pronunciará ante el universo el decreto que paralizará el universo. Escucha bien: dirá el que es justo, el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Habrá terminado el juicio, cada caso habrá sido decidido. 2 grupos solamente. Dios permita que tú y yo estemos en el grupo correcto, por el cual Jesús dio su vida. Y lo próximo que dice el versículo es: he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Termina el juicio y Jesús viene. Somos declarados libres ante el universo y ahora nos lleva al hogar. Hoy comenzamos con la historia de los 33 mineros y terminaremos con esta historia. Me tocó, hermanos, estar en ese lugar grabando uno de los programas. Y enviamos una copia a la sociedad Teli. Y de allá les gustó la historia, porque allí hablábamos no solamente de ese gran rescate, sino también de lo que Jesús está obrando. Y esa historia de los mineros, cuando hablamos acerca del santuario, de lo cual la hermana Vivian fue parte también, porque ella estuvo cantando durante esa serie, nos dieron el Teli Award, el premio Teli, rescatados. Tú puedes ver este programa en la televisión, o en el internet, o en el programa escrito está. Pero más que un premio, hermanos, yo quiero decirte que habla de un rescate. Habla de un rescate. Habla de un rescate que Jesús está obrando en el corazón de cada persona. Sí. Yo quiero finalizar con estas palabras, amados. 33 hombres fueron rescatados. Allí filmamos una serie de programas. Allí estuvimos con el minero número 11, José Galleguillos. Ayer lo condecoramos embajador de paz. Allí con lágrimas, él dice: yo debo mi vida a Dios, yo quiero entregar mi vida a Dios. Está estudiando la Biblia. Y hermanos, hoy la cápsula Fénix ya es historia. Está en un museo, pero es símbolo de aquel rescate. Hoy en ese lugar se levanta una cruz y en el horizonte vemos 33 banderas que representan los 33 rescatados. El campamento Esperanza se cerró para siempre porque el rescate ya se acabó. Ya no era más necesario un campamento Esperanza. Y allí a la entrada aparece, dice: estamos bien en el refugio los 33. Hermanos, hoy Jesús tiene el mundo en sus manos. Tú y yo tenemos que encontrar nuestro refugio en Jesús, nuestra única garantía de vida eterna y de salvación y de perdón. ¿Cuál va a ser tu respuesta? La hora del juicio ha llegado. Cada ser humano ha de comparecer ante el tribunal celestial. ¿Has hecho de Cristo
tu Salvador, tu abogado, para que Él defienda tu caso. Tu nombre tiene que estar en el libro de la vida para que Jesús gane el derecho de defender tu caso. ¿Crees en Cristo en esta tarde? ¿Le amas? ¿De veras le amas? Yo sé que sí, si no, no estarías acá. ¿Anhelas hacer de Jesús tu abogado, tu Salvador? Sí, es lo que Jesús espera. Si este es tu deseo, ponte en pie y vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, llegó el momento de despedirnos de esta reunión. Gracias porque tu palabra nos habla. Nos dice claramente que hay esperanza frente a este juicio. Las cosas se van a aclarar para siempre. Jesús va a enderezar toda injusticia. Pero nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. Tenemos que haber aceptado el plan que Él tiene para rescatarnos. Trato de imaginarme qué hubiese ocurrido si algún minero hubiese decidido: yo me quedo aquí abajo. El mundo hubiese pensado que estaría mal, loco. Nadie quedó allá abajo. Por eso ruego, Padre, por todos los que estamos aquí, todos los televidentes y los radioescuchas a través de Radio Lira y las decenas de, más de 11, 12, 15 emisoras en Nicaragua, que ninguno de los oyentes se quede aquí, sino que acepte el rescate de Jesús. Los pongo en tus manos y no dejes dormir tranquilo a alguien que sabes que tiene que hacer la decisión y no la hace en esta noche. Tráenos con paz mañana para escuchar más de tu palabra. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Feliz noche.